El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches. Desafiando la antigua cábala de esta fecha, iniciamos hoy, martes 13, un nuevo programa en el canal 13 de la red privada de comunicación. Más Informes, un gran despliegue de equipo humano y tecnología de punta para acercar los personajes del presente, nuestra problemática, la historia y los adelantos científicos y culturales del mundo al conocimiento humano. Y así, con legítimo orgullo, presentamos hoy Más Informes. Más Informes viajó para ustedes a Butantán, Sao Paulo, Brasil, el mayor centro mundial de producción de antiofídicos. Entrevistó aquí en nuestros estudios al vicepresidente de la Nación, doctor Ángel Roberto Seifert, y elaboró un análisis sobre la ola de criminalidad que arrasa el país y la aportación incontrolada de armas por parte de la ciudadanía. Todo esto aquí en instantes esta noche para ustedes en Más Informes. En el Génesis están identificadas con el maligno. Otras culturas asiáticas la elevaron a rango divino. Se trata de pequeños ofidios, sordos y semiciegos, que se arrastran en busca de alimento y de calor. Son en su mayoría indefensos e inofensivos, pero la accidental mordedura de algunas especies provoca la muerte del ser humano. Hablamos de las serpientes. A fines del siglo XIX, la peste bubónica diezmó la población de la costa atlántica. Para frenarla, el gobierno del Brasil adquirió la hacienda Butantán e instaló allí un laboratorio de suero antibubónico bajo el modelo del Instituto Pasteur de París. Tenemos como 150 investigadores, la mayoría haciendo pesquisa básica en asuntos relacionados con suero y vacunas y venenos. Además tenemos genética, todo, además de biología. Y la producción que se ha cambiado totalmente en los últimos años para una tecnología nueva que se desarrolló en Butantán, ahora produce sueros de vacunas bajo la mayor control y calidad
de acuerdo con los reglamentos de la Organización Mundial de Salud. Hoy, 100 años más tarde, el Instituto Butantan de San Paulo es uno de los principales centros mundiales de producción de vacunas y sueros antiofídicos, antiaracnídicos y antiescorpiónidos, y un importante espacio de investigación biotecnológica. Butantan tiene su propio hospital, un museo didáctico y alberga la mayor colección de ofidios del mundo. Unas 56.000 serpientes han llegado desde todos los rincones del mundo desde comienzos de siglo al instituto y reposan enroscadas en un eterno sueño de cristal, formaldehído y fichas clasificatorias. El instituto tiene básicamente 4 divisiones. Una división es la división de ciencia básica, que hace microbiología, más sobre todo inmunología, y investigaciones bioquímicas de venenos. Una otra división hace la producción, y esta ha crecido mucho en los últimos años bajo este plan nacional de garantizar la autosuficiencia brasileña. En tercera división es una división que actúa entre los dos, haciendo desarrollo tecnológico. Y una cuarta actividad es la división cultural, que hace un montón de cosas distintas, desde mantener el museo, que es visitado por cerca de 500.000 de personas por año. El principio de fabricación de sueros y vacunas es relativamente simple. Se basa en la extracción del veneno de víboras, arañas o alacranes, la inoculación del mismo a mamíferos de gran volumen, la extracción posterior de la sangre de estos animales inoculados, la separación del suero sanguíneo, el tratamiento en laboratorios de esta materia prima y la producción de los sueros y las vacunas. Más informes. Todo el suero que Butantan hace, que es casi el 90% de la producción brasileña, más los 10% restantes de 2 otras instituciones, entrega al Ministerio de Salud, y lo reparte por todo el territorio brasileño, de forma que una persona que tiene un accidente de serpiente encuentra el suero con menos de 1 hora de distancia, porque más tarde no va a marchar bien o muere. Y ahí se demandó una cantidad muy grande de sueros que es gratis, el ministerio lo suministra en los puestos de salud. La puesta en marcha del proceso de producción es bastante más compleja. Asegurarse una provisión constante de animales ponzoñosos es la condición básica. Los brasileños identificados con la labor de Butantan donan las serpientes, arañas y los alacranes que consiguen cazar con vida. Centenares de animales llegan a Butantan desde las prefecturas y centros de salud del interior del país, que reciben a cambio unidades del suero ya preparado. En primer lugar, visitamos el serpentario, donde son alimentadas 1 millar de serpientes. En grandes jaulas dormitan 700 yararás de más de 30 especies distintas, diferentes, agrupadas bajo el nombre genérico de Botrops. Al llegar a Butantan, cada serpiente es clasificada, medida y pesada. Baños e inyecciones las libran de parásitos antes de entrar a una severa cuarentena de control. Los trabajadores de Butantan están acostumbrados a su extraño olor, a sus rápidos movimientos. En el laboratorio de herpetología se alojan unas 200 cascabeles, cuyo veneno solo es superado en intensidad por el de la coral. El irritado sonido de los crótalos de su extremidad inferior hace
que solo 1 de cada 10 accidentes se deba a estas serpientes. Asustadas o enfurecidas, las cascabeles producen el sonido característico que permite al hombre evitarlas antes del contacto. Las corales, que son muy peligrosas, pero son pocas y pequeñas, no se logra encontrar culebra o serpiente para sacar el veneno en la cantidad necesaria. Entonces estamos estudiando cómo hacerlo por ingeniería genética. El millar de serpientes debe ser continuamente alimentada y para evitar los riesgos de la comida adquirida fuera del Instituto Butantan en el bioterio se establecen cadenas biológicas completas. El hombre recrea y controla la naturaleza para sus propios fines. Millones de roedores son procreados para alimentar a las víboras. Si matan su presa rápidamente, tardan más tiempo en digerirlas, ya que precisan alimento apenas una vez al mes. Cadenas biológicas similares se han creado para los otros huéspedes ponzoñosos. En el laboratorio de artrópodos encontramos a las arañas y los alacranes y en cajas similares a sus alimentos las cucarachas, los grillos y los coleópteros. 1.200 escorpiones completan el acervo del laboratorio de artrópodos. De tamaño pequeño, no exceden nunca los 7 centímetros de longitud. Existen 2 especies de titius. El escorpión de color amarillo es mucho más ponzoñoso que los de tono marrón oscuro. Las madres portan y alimentan a los pequeños escorpiones sobre su espalda. Pronto deben ser separados para evitar que los pequeños alacranes se coman unos a los otros. El volumen producido por cada artrópodo es mínimo. 1 gramo de veneno es obtenido de la colecta mensual de 2.500 escorpiones o de 25.000 arañas. Los distintos venenos son diluidos y enviados a la hacienda San Joaquín, distante 60 kilómetros de Sao Paulo. Allí se inicia la segunda parte del proceso, el de la producción de sueros. Unos 600 caballos son inoculados. El sistema sanguíneo de estos nobles animales reacciona ante los diversos venenos, produciendo los anticuerpos respectivos. O princípio de obtenção de plasma é uma coisa até que relativamente. El principio de obtención de plasma es un proceso relativamente simple. Se inocula veneno en el caso específico de suero contra veneno, en algunas dosis dadas, con espaciamiento de tiempo, para que el animal pueda responder a esas inoculaciones. Posteriormente hacemos unos tests para verificar si el animal respondió al veneno que le inoculamos o no. Si respondió positivamente, pasamos a hacer sangrías, a retirar la sangre. Es en esa sangre donde se encuentran los anticuerpos. La sangre es manipulada dentro de la hacienda de tal forma a separar sus 2 fracciones que son conocidas como la fracción blanca y la fracción roja. La fracción roja es devuelta a los animales. Allí no hay anticuerpos. Estos se encuentran en la fracción blanca, que es el plasma. Os anticorpos eles se encontram na fração branca, né, que é o plasma. Nos preguntamos por qué precisamente el caballo, ese milenario amigo del hombre, noble e inteligente, fue elegido para esta dolorosa función. Él fue seleccionado como animal preferido en función a algunos caracteres. El primero es el porte del animal, su tamaño. Eso tiene una relación directa con la cantidad de sangre que podamos extraer. Es proporcional al tamaño del animal. El caballo tiene mucho volumen. De allí que la sangría no afecta la vida del animal de una forma brusca, inmediata. En segundo lugar, el caballo tiene una alta calidad de reacción, de respuesta. Su sistema inmunológico está bastante activado. Favorece lo que queremos, inocular antígenos y que el caballo responda frente a esos antígenos de una forma inespecífica, variada, grande.
Al menos 2 inoculaciones de 5 miligramos de veneno se realizan con 15 días de diferencia sobre el mismo animal. El producto es previamente diluido en una emulsión oleosa para que, localizado en la masa muscular, no ingrese a la corriente sanguínea ni toque órganos linfáticos. Más informes. Una semana después de la segunda inoculación, el caballo sufre una primera sangría muestral. El análisis mide la cantidad de anticuerpos producidos en el intervalo. 1 de cada 10 animales no reacciona con la intensidad deseada y es descartado del proceso. Un caballo adulto tiene un periodo productivo de 5 años. Su aptitud reactiva decae posteriormente. La mortandad del ganado equino sometido a inoculaciones de venenos y extracciones de grandes volúmenes de sangre es relativamente alta. Es el sacrificio involuntario de una especie en favor de la supervivencia de otra. El proceso se cierra. Las mortíferas cadenas biológicas de ofidios, insectos y artrópodos, el prolongado ciclo de venenos y reacciones de mamíferos culminan en pequeños tubos cristalinos, los que salvan la vida, la nuestra vida. Más informes. En instantes y en exclusiva, aquí en Más Informes, en Canal 13 y en la red privada de comunicación, el doctor Ángel Roberto Seifert nos cuenta qué hará en 1998. Más informes. Más informes. Iniciando nuestra sección de entrevistas aquí en Más Informes en la red privada de comunicación, nos es grata la visita de una persona muy influyente en la vida política nacional. El vicepresidente de la República, doctor Ángel Roberto Seifert, compartirá con nosotros estos minutos que siguen en los estudios de nuestro centro de televisión. Buenas noches, doctor. Gracias, Bruno, por tus palabras iniciales y desde ya felicitaciones por este magnífico estudio. Es lo mejor que he visto en Plaza hasta ahora. Muchas gracias. A propósito, ¿cómo se siente en su papel de vicepresidente de la República, doctor Seifert? Bueno, me siento bien, me siento cómodo en el cargo. Ahora es un cargo difícil, te puedo asegurar que es un cargo que exige mucho sentido de ubicación, mucha perspicacia en las actitudes, en las manifestaciones, en el movimiento mismo del vicepresidente de la República, porque pienso que todos los vicepresidentes comprenden perfectamente lo que estoy queriendo significar, en el sentido de que somos una suerte de suplentes sentados en el banquillo a la espera, ¿verdad?, de que el titular nos dé una misión, una instrucción, una orientación, en fin, porque básicamente dependemos para todos nuestros movimientos de las indicaciones, las orientaciones, las iniciativas del presidente de la República. Pero hasta ahora ha sido usted el vicepresidente paraguayo con mayor actividad. Bueno, si vamos a juzgar seguramente por las veces que interiné la presidencia de la República, ¿verdad? Lo cual no se traduce precisamente por el tiempo muy breve y el repentinismo, ¿verdad?, de los ausentamientos del jefe de Estado, no se traduce en una función planificada ni propiamente desarrollada como jefe de Estado. Nada más que llenar, ¿verdad?, el vacío que momentáneamente deja el presidente en sus viajes. Hay quienes señalan que usted fue el artífice de los principales acuerdos con la oposición para destrabar varios problemas. ¿Es cierto eso? Eso es mucho decir, ¿eh? Yo pienso que los artífices
son numerosos, tanto desde el gobierno, desde el Partido Colorado, desde los partidos de oposición, y pienso que estos acuerdos realmente enaltecen y hablan muy bien de la madurez y del grado de evolución cívica de nuestra clase política y de la mentalidad aperturista, clara, categóricamente democratizante del ingeniero Guasmosi. Usted ganó gran protagonismo político en los últimos tiempos. ¿A qué se debió eso? Bueno, en política eso del protagonismo es un poco sinuoso, ¿verdad? Depende de las coyunturas, depende del momento, de la intensidad de los procesos que son muy irregulares, de manera que pienso que justamente una de las virtudes del político es saber apreciar los momentos en que debe activar intensamente y hacer acto de presencia y un protagonismo fuerte, y los momentos en que debe reservarse para un papel más discreto. En un principio usted se mostró renuente a ser candidato a presidente de la ANR. ¿Hubo alguna circunstancia especial que lo indujo a aceptar luego su candidatura? Sí, básicamente en un principio yo pensé que había, y hay, pienso yo, compañeros correligionarios que pueden ocupar con solvencia la presidencia de la Junta de Gobierno de mi partido. Pero luego de un análisis, en fin, detenido, de repensar mucho a raíz de pedidos que me hicieron correligionarios muy connotados, que me llamaron a la reflexión respecto a una decisión final para mi candidatura, decidí aceptarla porque evidentemente es un desafío. No me gusta rehuir los desafíos ni que quede como una interrogante aquello de que justamente porque eso estaba reclamando de mí un sacrificio importante, yo podía estar rehuyendo una responsabilidad política. Entonces, ante la circunstancia realmente difícil para el partido y la necesidad de definir una cuestión que es trascendental para el Partido Colorado en este momento, que es la opción entre la democracia, el modernismo, que propone justamente la vertiente progresista, democratizante de mi partido, y un pueblo confundido ante la otra alternativa, ante la otra opción, que es justamente la propuesta que un sector del internismo partidario está haciendo, la del partido monopólico, la del partido verticalista y la del Estado a raíz justamente del tema en discusión de las privatizaciones, la del Estado que en vez de erigirse en servidor del hombre libre, como describe y como reclama nuestra declaración de principios, se erija justamente en fagocitador y en destructor de la libertad del hombre a cuyo servicio debe estar el Estado. Y esa cuestión que debe ser dirimida en este momento en el Partido Colorado, porque está íntimamente comprometida y vinculada con el futuro del partido en el gobierno, es lo que me indujo a aceptar finalmente mi candidatación. ¿Cree que podrá compatibilizar plenamente su labor de vicepresidente de la Nación con una eventual presidencia de su partido? Yo pienso que me va a exigir lógicamente más dedicación, va a utilizar mayor parte de mi tiempo, pero en cierto modo lo que ya estoy haciendo no está muy alejado de lo que voy a tener que hacer desde la presidencia del partido. Porque en este esquema de poder que tenemos con el ingeniero Guasmosi, yo estoy claramente, digamos, comprometido con la atención de las cuestiones políticas y estoy siempre atento y en medio de los acontecimientos tanto de mi partido como de las relaciones interpartidarias, de manera que no va a ser muy extraño lo que ya estoy haciendo, seguramente con mayor intensidad y nada más lo que tenga que hacer como presidente del Partido Colorado. Creo que ya lo dijo, pero ¿qué propone usted básicamente para el Partido Colorado? Lo que acabo de sugerirte, la necesidad de un partido claramente comprometido con el proceso de institucionalización democrática, partido moderno, y un partido que básicamente se reencuentre con la autenticidad de su esencia,
que es justamente la de ser un instrumento, una palanca al servicio de las libertades, al servicio de la justicia, de la felicidad, del progreso del pueblo paraguayo, porque caso contrario, si el pueblo colorado en esta interna hace una opción equivocada, yo creo que el Partido Colorado va a ser tirado al rincón de los trastos viejos y vamos a tener seguramente el espectro de la llanura muy cerca delante nuestro. ¿Piensa usted también, doctor Seifert, que como presidente de la ANR puede lograr nuevamente la anhelada unidad del partido? Confío en ello y soy muy optimista al respecto. Estamos ya de inicio, ¿verdad?, obteniendo resultados muy positivos y nuestra prédica está encontrando un eco sumamente favorable, mucha receptividad en la dirigencia y en los cuadros del partido, ¿no? ¿Cómo serán las internas, doctor? ¿Su estrategia electoral contempla contestar de igual modo los ataques e incontinencias verbales del sector argañista? Pienso que van a ser muy disputadas. Vamos a intentar mantener un nivel, lógicamente, de decencia, pero naturalmente el derecho a la réplica y a la legítima defensa nos obligará seguramente a veces a decir y a cantar las verdades que debemos enrostrar también al adversario, en la medida en que nos induzcan, ¿verdad?, a descender al nivel del lenguaje que están utilizando. O sea que asistiremos a una suerte de duelo de agravios, por ejemplo. Bueno, yo no voy a agraviar gratuitamente, pero eso sí, voy a señalar y voy a decir verdades para que desmentir los extremos insidiosos y calumniosos que por sistema está usando nuestro ocasional adversario en el internismo. ¿Los últimos grandes hechos de corrupción descubiertos afectan en alguna medida al gobierno del cual usted es vicepresidente? Yo pienso que es el mejor testimonio de que este gobierno está comprometido con el saneamiento moral del país, porque la corrupción no es nueva. La corrupción está muy arraigada de decenios, es histórica en la sociedad paraguaya. Y yo pienso que el hecho que ahora haya libertad y hayan garantías para denunciar la corrupción, para investigar la corrupción, para castigar a sus culpables y a sus autores, yo pienso que, por el contrario, habla muy bien de las intenciones y de la postura que en relación, ¿verdad?, al saneamiento ético y moral del país claramente tiene adoptado el gobierno del ingeniero Guasmosi. ¿Tiene el Partido Colorado como partido de gobierno alguna responsabilidad en tantos hechos de corrupción sacados a la luz últimamente? Y seguro que sí, seguro que sí. Mi partido está desde 1947 en el poder y, bueno, el hecho de que no hayamos podido erradicar, desarraigar, ¿verdad?, la corrupción pública y la corrupción administrativa, evidentemente que es un punto que precisamente en el balance no se nos va a acreditar en el haber, sino en el pasivo. Hay quienes señalan que el Partido Colorado precisa de una redefinición ideológica. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Yo pienso que sí, no precisamente una redefinición, sino un esclarecimiento del perfil doctrinario del partido. Porque justamente a raíz de todo este manipuleo ideológico que se está haciendo interesadamente con motivo de nuestras internas y ante la necesidad de captar la simpatía de las bases partidarias, se está distorsionando la doctrina colorada y en ese sentido sería bueno un refrescamiento, una actualización, digamos, de los principios que conforman el ideario de mi partido. La urgencia del sector oficialista del Partido Colorado de ganar las internas, ¿tiene alguna relación en la proyección de la ANR con miras a las elecciones de 1998, doctor? Seguro que sí, por lo que también te dije, que un Partido Colorado claramente comprometido con el proceso democrático y con los reclamos y demandas, ¿verdad?, políticas, sociales y económicas del pueblo paraguayo,
va a ser lógicamente un partido mejor proyectado hacia el futuro. Todo partido tiene un proyecto de poder, de manera que para el proyecto de poder partidario es trascendental esa definición. ¿Aspira usted a ser candidato a presidente de la República por el Partido Colorado en las elecciones del 98, doctor Seifert? Tanto como una aspiración, yo no tomo mi militancia política desde el punto de vista de las aspiraciones o de las ambiciones personales, sino más bien como una misión. Si la causa de mi partido, ¿verdad?, por la que he luchado desde muy joven, desde adolescente, reclama de un dirigente, de un candidato del perfil que yo ofrezco, ¿verdad?, para la candidatura del partido, bueno, perfecto, para eso estamos. Pero si no es así, tampoco me voy a morir porque no llegue a la presidencia de la República. ¿Cree usted que el Partido Colorado ha ganado o ha perdido electorado en los últimos tiempos, doctor Seifert? Yo pienso, y te lo digo porque tenemos los resultados del censo partidario que estamos haciendo, donde hay un indicador interesante. Hemos afiliado más de 200.000 jóvenes. Quiere decir que no ha perdido electorado. No sé si ha ganado, porque probablemente esta juventud ya era una juventud que potencialmente, latente, estaba dentro, digamos, del universo partidario, pero de cualquier manera pienso que si en esta lucha que vamos a plantear en el internismo partidario triunfa nuestra postura, triunfa el proyecto que estamos ofreciendo al pueblo colorado, yo pienso que allí sí vamos a crecer y vamos a desarrollar seguramente el contingente electoral del partido de una manera muy importante. ¿Qué opina respecto a la posibilidad concreta de que la oposición obtenga la victoria en 1998, doctor? Bueno, debemos aceptar las reglas del juego democrático y si somos democráticamente derrotados, pues bueno, hay que aceptar los resultados y esperar la siguiente oportunidad. Esa es la ventaja de la democracia, ¿verdad? Periódicamente los mandatos constitucionales son limitados, de manera que periódicamente todas las fuerzas políticas y todas las opciones tienen su oportunidad. Muchas gracias, doctor. Ángel Roberto Seifert, candidato a la presidencia del Partido Colorado, quien acepta como una misión política su casi segura postulación como candidato a la presidencia de la República en 1998. Lo dijo él aquí, esta noche, en Más Informes. Más Informes. En instantes, aquí en Más Informes, otro tema de acuciante actualidad: la proliferación de armas de fuego en poder de la ciudadanía como respuesta a la criminalidad creciente del país. Más Informes. Más Informes. Un arma de fuego es uno de los más terribles elementos de destrucción que puede poseer un ser humano. Este artefacto mata, mutila y es causante de luto y dolor. Entonces, ¿por qué recurrimos a él? La ola de violencia y criminalidad ha aumentado en nuestro país en los últimos tiempos. Las fuerzas del orden no son suficientes para defender a toda la ciudadanía. Entonces, muchos ciudadanos optan por protegerse, haciéndose de su propio elemento de defensa un arma de fuego. Más allá de aspectos éticos y morales y del peligro que intrínsecamente conlleva, el arma de fuego es una compañía cada vez más común de hombres y mujeres en nuestro país. Esto indica graves peligros en nuestra sociedad actual. La inseguridad ciudadana es real
Hay un incremento de criminalidad extraordinario. Como no es posible que todo el mundo tenga un guardaespaldas, porque un guardaespaldas es caro, creen que pueden tener un índice más alto de seguridad con un arma. ¿Está realmente el ciudadano tan desprotegido ante la delincuencia? ¿Es la criminalidad un nuevo elemento en nuestro medio? Estamos viviendo en un auge de delincuencia que no tiene precedentes. Y yo culpo mucho de todo esto a la forma como se contempla esta situación. No se ha podido encontrar o no se ha querido encontrar hasta hoy día un procedimiento válido para que el ciudadano se sienta seguro en la calle. La violencia, más que ha aumentado, se ha vuelto más visible. Y esta mayor visibilidad es lo que obliga y hace que el ciudadano también responda a esta situación que yo no creo que sea nueva. No creo que estemos en una situación más dramática de la que estábamos antes. Pero nueva o no, la criminalidad de nuestro país hace que muchas personas por temor o por previsión tengan un arma. Estaba en el cajero automático de España, sobre España y al lado del supermercado. Salí del cajero, me subí al auto y vinieron dos muchachones eran, y se pusieron uno de cada lado. Me comenzaron a mover el auto. Yo arranqué y entonces me comenzaron a sacudir el auto, yo arranqué y le iba a atropellar y me acordé que tenía el arma bajo el asiento. Y cuando saqué, yo le iba a disparar. Porque el arma cuando uno saca tiene que disparar, ya sea a la persona o a lo que sea, ¿verdad? Yo agarré, saqué y cuando le apunté al tipo que estaba de mi lado derecho, ya salieron corriendo. Hay gente que vive a menudo este tipo de experiencias, pero ¿puede todo el mundo andar armado ante un posible ataque criminal? Y tenemos que andar armados. Es necesario que se permita andar armado y que se cambie la legislación para que se pueda usar el arma sin el peligro de ir a la cárcel a esperar que el juez se digne reconocer la legítima defensa. Legítima defensa. He aquí un concepto clave que trataremos más adelante, porque ahora nos preocupa que un ciudadano común porte un arma para defenderse. Es perentorio que ese ciudadano tenga un mínimo de conocimiento acerca de ese instrumento mortal. ¿Cuál es el mejor consejo que podemos dar a quien accede a un arma? Que venga a practicar, porque la ignorancia es la causa de la mayoría de los accidentes que ocurren en la casa. Carlos Aquino es un profundo conocedor de las armas de fuego. Tiene uno de los pocos stands de tiro privados a donde acude mucha gente a conocer un arma y a practicar con ella. Y atención a este detalle curioso. Hay gente que realmente aprenden rápido, sobre todo las mujeres. Y esto se debe a que no están tan influenciadas como los hombres, por ejemplo, ya sea por el cine o por la televisión. La mayoría de los hombres que vienen a practicar acá, por ejemplo, se creen luego Billy the Kid o Cisco Kid o cualquiera de esos personajes del viejo oeste. Y la verdad que no es así. Es mucho más fácil enseñarle a alguien cuando no sabe nada que enseñarle a alguien que sabe mal. Más informes. Evidentemente no es cuestión de imitar por imitar a los personajes televisivos cuando se tiene un arma. El que la posee o la porta carga con una gran responsabilidad. Si no le queda otra que tener un arma, por favor, sea responsable y acuda a alguien que le enseñe cómo usarla correctamente. A propósito, ¿en cuánto tiempo realmente se puede aprender lo mínimo? En un mes uno va a estar dominando el arma, especialmente cómo se carga, qué tipo de bala hay que usar, en qué momento sacar. Todas esas responsabilidades que uno tiene al tener un arma encima. Aprendes lo suficiente y sobre todo a conocer el arma, que cuando no se le conoce, no se le sabe utilizar, es muy peligrosa. Ahora, cuando uno tiene los conocimientos necesarios sobre ella,
pienso que puede ser útil. También hay que saber elegir qué tipo de armas tener en la casa o portar. Yo recomendaría, si una mujer va a comenzar a tirar, que comience con un calibre pequeño, una pistola 22, un revólver 22, y vaya subiendo una vez que adquiera confianza con el manejo de las armas, y después ya puede realmente disparar cualquier calibre. Generalmente son los de calibre 22, 32 y 38. Porque hay que considerar de que armas de mayor calibre ya no están siendo permitidos para utilizar a las personas. El marco jurídico para la adquisición, tenencia y portación de un arma lo dan el decreto 23.459 de 1976 y la resolución 397 de 1977 del Ministerio de Defensa. En cuanto a la población civil se refiere, la tenencia está abierta a cualquier ciudadano, pero la aportación se otorga solo en casos muy especiales. Existen condiciones indispensables exigidas para la obtención legal de un arma. En primer lugar, la mayoría de edad. En segundo lugar, la buena conducta. Y en tercer lugar, la actitud mental y física para el manejo del arma. Y finalmente, la existencia de un motivo justificado para tener el arma. Son muy pocos los que se acercan hasta el ministerio a peticionar la aportación de armas. Estoy convencido yo de que la mayoría de las familias cuentan con un arma en su propia casa, pero no cumplen con los requisitos correspondientes, no a registrar y también tener la autorización para la aportación de ese arma. Desde 1976 están anotadas 200.000 personas como poseedoras de armas, mientras el Ministerio del Interior registra solo a 150 personas autorizadas para portar armas, aparte de los empleados de las empresas privadas de seguridad. Sin embargo, habría más de 1 millón de armas no registradas que están siendo utilizadas. Hay 30 firmas importadoras y 32 comercios dedicados legalmente a la venta de armas y municiones en nuestro país. Y el precio mínimo es 310.000 guaraníes para las armas cortas, vamos a decir, sencillas, de 2 tiros, por ejemplo, un arma muy pequeña. Y de las que tenemos nosotros aquí es 1.200.000, 1.250.000. Hay armas de más valor, pero nosotros no lo tenemos. Ante el ataque de un delincuente existen 2 opciones. Una de ellas es entregarse y no hacer nada, y la otra es vencer e incluso matar al adversario si así fuese necesario. Pero cuidado, matar a una persona, aunque sea el peor delincuente y en defensa propia, puede tener consecuencias muy desagradables para un ciudadano. La ley no lo defiende, lo desampara totalmente, porque este individuo que mató en legítima defensa tiene que ir a la cárcel. Y tiene que ir a la cárcel por unos buenos años, 2, 3 años, hasta que el juez dicte una sentencia de absolución o de sobreseimiento libre. Y recién en ese momento él puede salir de la cárcel. Y la ley no lo defiende. Patético, ¿no? ¿Y por qué se da esto, doctor Vasconcelos? El juez tiene que juzgar lo sucedido conforme a los hechos externos, así como han sucedido. Eso quiere decir que la legítima defensa tiene que ser probada plenamente para que surta efecto. Asaltos, violaciones, asesinatos, robos son una constante que los medios de comunicación nos dan a conocer día tras día. Y esto despierta un justificado temor. Sin embargo, hay disparidad de opiniones de la gente sobre la conveniencia o no de usar arma de fuego. Si portas un arma es porque tienes que saber usarla, si no mejor no la portes. Sí, estoy de acuerdo. No. Armas de fuego no. Ahora en defensa propia, sí, pero portar armas no está mal. Un cristiano no porta armas de fuego. No, de ninguna manera. Sí. Y porque ahora mismo es necesario. De mi parte no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí.
¿Por qué? Porque no hay más seguridad en el país. Y yo creo que en vez de que haya más militares, tiene que haber más policía. Violencia genera violencia, entonces no. Yo portaría, sobre todo en este momento. Ante la violencia existente, la gente no solo acude al arma de fuego como medio de defender lo suyo. Hay otros indicadores de que hoy día debemos tener mayores precauciones, mejores indicadores. Como las murallas. Aunque parezca un indicador tan cotidiano, yo recuerdo en Asunción, y no soy tan viejo, recuerdo en Asunción cuando las casas generalmente no tenían altas murallas. Hoy las casas tienen altas murallas, altos portones, hay una suerte de enfrentamiento hacia la calle, hay una suerte de separación entre mi vivienda y el espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio está siendo peligroso. Espacio público peligroso, criminalidad alarmante, policía insuficiente. Todo conduce al arma para la defensa de la vida y los bienes. Y aunque el arma la cargue el diablo, la responsabilidad de descargarla sobre un blanco humano pesará siempre sobre cada ser que la posea. El peso de la culpa de una muerte es una carga siempre indeseable. ¿Qué sería cargar con la culpa de millones de muertes? Más informes. Más informes. El próximo martes, las cámaras de Más Informes estarán con ustedes desde La Habana, exponiendo la aguda crisis cubana y las expectativas de este país hermano de integrarse a la comunidad mundial en los umbrales del siglo XXI. Además, presentaremos un dossier completo acerca del mercado financiero nacional afectado por el escandaloso afer de la economía negra y la corrupción. Y antes de irnos, quisiéramos agradecer muy especialmente a los directivos de la red privada de comunicación que hicieron que este ciclo sea posible. 1995, aquí en Canal 13 y para todo el país. Este escenario con este fantástico mural de Ricardo Migliorisi, a él muchísimas gracias. Y a través de él, a toda la gente que hizo posible que esto sea una realidad escenográfica fantástica. A su diseñadora, naturalmente, María Luz Peña Ferrario, y a toda la gente que ha trabajado, colaborado y está con nosotros aquí en nuestro centro de televisión. Muchas gracias y hasta el martes.